chicos y chicas, bienvenidos a su canal Aprende conmigo. En esta ocasión vamos a la clase de Estudios Sociales del séptimo grado. Y como tema para este día tengo el clima. Pero antes quiero leer las expectativas de logro. Número 1. Define el concepto de clima. Número 2. Enumera los elementos que influyen en el clima. Dicho esto, pasamos al tema en sí. ¿Qué es clima? Y vamos a ver el concepto de clima. Son condiciones de la atmósfera durante un periodo largo de tiempo, no menos de 2 años. Y quiero en esta ocasión que no confundamos el clima con presión atmosférica, que más adelante vamos a ver. Repitiendo, clima son las condiciones de la atmósfera durante un periodo largo de tiempo, no menos de 10 años. Podemos mencionar el clima tropical, ¿verdad? Que es parte de nuestro país. Ahora sí, viene ¿qué es tiempo atmosférico? El tiempo atmosférico es la condición de la atmósfera en un momento dado, en un lugar determinado, en un lapso de tiempo corto. Si pueden ver la imagen, ahí tenemos que está lloviendo, que sale el sol, que cambia, el tiempo atmosférico cambia en un tiempo determinado. Puede ser un par de horas, puede ser un día y en lugares diferentes, mientras que el clima no. El clima está establecido ya en un lugar y el clima puede ser no menor de 10 años, mientras que el tiempo atmosférico puede cambiar. Pueden ser días, pueden ser horas, es decir, puede estar asoleado y de repente se pone nublado o de repente llueve. A eso llamamos tiempo atmosférico. Espero que quede claro la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Bien, ahora vamos a ver los elementos del clima. ¿Qué son los elementos del clima? Son cada uno de los aspectos físicos que integran el clima. Y vamos a verlos a continuación. Elementos físicos. Y aquí los tenemos. Tenemos la temperatura, precipitaciones, presión atmosférica y el viento. La temperatura, el instrumento que lo mide se llama termómetro, la temperatura ambiental. Las precipitaciones, que comúnmente llamamos lluvias. El instrumento que lo mide es el pluviómetro. La presión atmosférica, el instrumento es el barómetro. Y el viento, el instrumento es anemómetro. Estos son los elementos que contiene el clima. Repito, temperatura, precipitaciones, presión atmosférica, viento y otro también tiene que ver con la posición geográfica. Muy bien. Ahora, hay otros elementos del clima según el punto de vista humano, ¿verdad? Que son 2, que son las temperaturas y las precipitaciones. ¿Qué significa eso? Las temperaturas. Las precipitaciones, como anteriormente lo dije, son las lluvias. Según desde el punto de vista humano, estos 2 elementos son esenciales para determinar el clima. La temperatura de un lugar y las precipitaciones, ¿verdad? Si nos vamos a nuestro país, en la zona sur, por ejemplo, las temperaturas llegan hasta 45 grados. Pero si nos vamos al occidente, las temperaturas allá oscilan entre 20 y 30 grados, ¿verdad? Igual en diferentes departamentos de nuestro país. Según el punto humano, el clima determina la temperatura y las precipitaciones. Por eso dice que ahí en la zona sur es temperatura seca, ¿verdad? Porque el clima, la temperatura son altas, ¿verdad? Y en otros lados de nuestro país la temperatura es baja y eso determina, según el punto de vista humano, el clima. Ahora bien, ya miramos los elementos del clima desde el punto de vista humano y los elementos en realidad que lo contienen. Ahora vamos a ver los factores del clima. ¿Y qué son factores del clima?
son agentes que incluyen o modifican el comportamiento de cada uno de los elementos del clima. Lo que anteriormente estuvimos hablando, que los elementos son, ¿verdad?, las precipitaciones, la temperatura, la presión atmosférica, los vientos. Entonces los factores modifican ese comportamiento de los elementos del clima. ¿Y cuáles son esos factores? Vamos a mencionar algunos. Número 1, tenemos la latitud. Número 2, la distribución de las aguas y de las tierras. Número 3, los vientos. Número 4, la altitud. Número 5, las barreras montañosas. Número 6, corrientes oceánicas. Y número 7, tenemos la actividad humana. Todos estos factores modifican los elementos del clima. La actividad humana, por ejemplo, si seguimos deforestando los bosques hondureños, y ustedes pueden irse al pasado, preguntarle a alguien y pueden decir, antes no había tanta calor como hay ahora. ¿Por qué? Estamos destruyendo los bosques. Entonces la actividad humana ha modificado el clima de nuestro país. Claro que sí, estamos quemando los bosques, tiramos la basura, los ríos con estas inundaciones arrastran bastante basura porque tiene mucho que ver la actividad humana y eso altera o modifica los elementos del clima y después son las grandes consecuencias que nosotros tenemos. Muy bien, y aquí tengo cuál es la diferencia entre clima y estado del tiempo. No sé si han visto por las noticias que pasa un segmento de estado del tiempo, cómo va a estar en la semana o el siguiente día las temperaturas en cada departamento. Primero, clima, recordando lo anterior dicho, se define como las condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar determinado. Y recuerden que no es mayor de 10 años. Eso es clima. Ahora, estado de tiempo, ¿qué es? Bueno, es la combinación de eventos meteorológicos que ocurren a lo largo de un día en nuestra atmósfera, nuestro alrededor. Esto suele ser diferente en varias partes del mundo y cambia a lo largo de minutos, horas, días y semanas, lo que yo les expliqué, ¿verdad? Entonces, el clima ya es estable por menos de 10 años, mientras que el estado de tiempo puede cambiar en horas, minutos, días o semanas. Quiero que quede muy claro esa diferencia entre clima y estado del tiempo. Muy bien, como ya hablamos de todo lo que era del clima, quería que quedara claro que es clima, cuáles son los elementos del clima, los factores que influyen en el clima y la diferencia entre clima y estado del tiempo o presión atmosférica. Entonces vamos a la evaluación para ver si quedó claro el tema del día de hoy. Número 1, ¿qué es clima? Espero que lo contesten, ¿qué es clima? Número 2, ¿cuáles son los elementos del clima? Número 3, mencione 3 factores del clima. Y número 4, van a establecer la diferencia entre clima y estado del tiempo, tomando en cuenta las explicaciones anteriores. Y llegó la hora de la tarea, ¿verdad? ¿Qué es? Van a realizar un mapa conceptual sobre los elementos del clima. Esa va a ser la tarea del día de hoy. Y fin de la clase. Espero que haya quedado claro lo que es el clima. Muchas gracias, nos veremos en la próxima.